Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hemos llegado al libro de Ezequiel, capítulo 32. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 32. El año 12, el primero del 12º mes, me llegó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre Faraón, rey de Egipto, y dirás esto: ¿cómo desapareció el león de las naciones? Tú eras como un dragón de los mares. Hacías hervir las aguas, las removías con tus patas y reducías las olas. Esto dice Yahvé: te echaré mi red y te arrastraré a la orilla de mis cuerdas. Te despojaré botando en el suelo. Te esparciré por los campos. Haré que sobre ti bajen los pájaros del cielo. Las fieras de la tierra te devorarán. Y pondré tus carnes a las montañas. Llenaré los valles con tus restos y con tu sangre regaré el país el día de tu muerte. Cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Cubriré el sol con las nubes y la luna que no alumbrará más. Por culpa tuya apagaré todas las estrellas del cielo y extenderé sobre tu país las tinieblas. Palabra de Yahvé. Muchos pueblos se estremecerán cuando anuncie tu ruina. A las naciones, a países que no conocías. Numerosos pueblos quedarán espantados al ver tu suerte. Sus reyes se pondrán a retiritar cuando haga pasar mi espada delante de ellos. Cada uno temerá por su vida en el día de tu ruina. Esto dice Yahvé: la espada del rey de Babilonia llega a su tierra. Haré que caigan múltiples por la espada de sus guerreros. Los sepultureros de los pueblos acabarán con el orgullo de Egipto, y de todo el pueblo será exterminado. Haré perecer todos sus rebaños a orilla de las grandes aguas. Ya no lo moverán ni el pie del hombre ni la pezuña del ganado. Entonces se clamarán las aguas de Egipto y sus ríos se deslizarán como el aceite. Palabra de Yahvé. Arrasaré a Egipto, mataré a sus habitantes y quedarán completamente vacíos. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Las hijas de las naciones entonarán este canto fúnebre. Lo cantarán refiriéndose a Egipto y a su pueblo. Cantarán este canto fúnebre. Palabra de Yahvé. El 12º año del 15 del primer mes se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, lamentate por la gloria de Egipto, porque yo los voy a lanzar ahí donde están los que bajan al sepulcro, y serán reducidos con todos los demás que fueron pasados a cuchillo. Egipto ha sido entregado y la llevan con todos sus habitantes. En el reino de los muertos, los héroes más valientes junto con los auxiliares de Faraón le dirán: ¿por qué van a ser tratados mejor que los demás? Baja y quédate entre los incircuncisos, que perecieron al filo de la espada. Ahí está Asur y todo su ejército, masacrado. Pusieron sus tumbas en el fondo de la morada de los muertos, y todo ese ejército rodea la tumba de Asur.
la que sembraba el terror en la tierra de los vivos. Fueron todos masacrados a espada. Ahí están Elán y todo su pueblo, agrupado alrededor de su tumba. También ellos sembraron el terror para la tierra de los vivos, pero fueron masacrados a espada. Estos incircuncisos bajaron a la morada de los muertos, arrasaron su vergüenza hasta donde los que bajan a la tumba. Los pusieron en medio de sus víctimas. Ahí está Masoc, Tubal y todo su pueblo en las tumbas que lo rodean. Todos esos incircuncisos sembraron el terror en la tierra de los vivos y luego cayeron a espada. Están todos acostados con los héroes antiguos, porque estos hombres bajaron a la morada de los muertos con las armas en las manos. Pusieron su espada sobre su cabeza y sus escudos sobre sus huesos, porque su valentía los hacía temibles en la tierra de los vivos. Tú también te acostarás en medio de los incircuncisos, junto con las víctimas en la estepa. Ahí está Edom, sus reyes, sus jefes, a pesar de su valor cayeron a espada, con los circuncidados junto con los que bajaban a la tumba. Ahí están todos los príncipes del norte y los hombres de Sidón. Bajaron con todo su prestigio a pesar de su valentía. Estos incircuncisos están acostados entre sus víctimas en la espada. Arrastraron su vergüenza hasta donde los que bajaban a la tumba. Al verlos, Faraón se consolará por su ejército, que cayó bajo la espada. Palabra de Yahvé. Al que difundía el temor por toda la tierra de los vivos, lo acostarán entre los incircuncisos, entre las víctimas de la espada, y junto con él a todo su ejército. Palabra de Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, dirás esto a los hijos de mi pueblo. Le dirás: cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país eligen a alguien de entre ellos y le ponen para que vigile. Se ve que la espada amenaza al lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no le toma en cuenta el aviso y llega la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el ruido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable y el centinela que le dio aviso no tiene nada que temer. Pero si el vigía ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, y si el pueblo no es avisado y llegan a matar la espada a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado, pero le pediré al centinela cuentas de su muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela de la casa de Israel. Apenas oigas una palabra de mi boca, tendrás que advertírselo al pueblo de mi parte. Tendrás que advertírselo al pueblo de mi parte. Cuando digan al malo, vas a morir, si no le hablas, si no hace caso y si no hace que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado. Pero si te pediré cuentas de su sangre, al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá por su pecado, y tú morirá por su pecado, y tú nada tendrás que temer. Hijo de hombre, le dirás a la casa de Israel: si oyes decir, estamos abajo el peso de nuestros pecados y nos desesperamos sin esperanza de salir de ellos, le responderás: tan cierto como que estoy vivo, palabra de Yahvé,
que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva, y deje el mal camino que ha tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Les dirás a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo salvará. Si después se pone a pecar y la maldad del malo no lo hace caer, después que se haya apartado de su maldad, porque por la misma razón que el justo vivirá. Aunque yo le haya dicho al justo, vivirás, si se queda en sus méritos y se dedica a cometer injusticias, quedará en el olvido su justicia y morirá debido a la justicia que haya cometido. De igual modo, aunque yo haya dicho al malo, morirás, si se aparta de su pecado y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, si devuelve lo que se le ha prestado o que ya haya robado, si camina según mis mandamientos y no comete más injusticia, en verdad vivirá y no morirá. No se tendrá en cuenta todos los pecados que haya cometido, ya que actuó de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá. Los hijos de tu pueblo dicen: la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta, pero más bien la de ellos no es la incorrecta. Desde el momento en que el justo se aparta de la justicia y comete algo injusto, eso mismo lo hace morir. Cuando el malo se aparta de su maldad y se dedica a hacer lo que es recto y justo, eso mismo le dará vida. Aunque ustedes digan: la manera de Yahvé no es correcta, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, casa de Israel. El año duodécimo de nuestro destierro, el 5 del 12º mes, llegó a mi casa un fugitivo de Jerusalén. Me dijo: la ciudad cayó. Ahora bien, la mano de Yahvé había estado sobre mí desde la tarde hasta la llegada del fugitivo. Y a la mañana siguiente, cuando llegó a mi casa, el hombre Yahvé me abrió la boca, ya estaba mudo. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas en la tierra de Israel dicen esto: Abraham era el solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Le dirás esta palabra de Yahvé: ustedes comen carne sin desangrar, vuelven su mirada hacia sus sucios ídolos, derraman sangre y quieren así poseer ese país. Moran en medio de ruinas y siguen viviendo de una manera escandalosa, ensuciando cada cual a la mujer de su prójimo, y quieren así poseer este país. Añadirás: esto dice Yahvé, tan cierto como que vivo, que los que viven entre ruinas caerán a espada, y los que viven en el campo serán devorados por las fieras salvajes, y los que viven en angustia y en cavernas morirán de la peste. Convertiré a este país en ruinas, echaré en tierra su fuerza y su orgullo, y las montañas quedarán abandonadas sin habitantes. El día en que transforme el país en ruinas y en que transforme el país en una ruina y en un desierto, debido a todos los crímenes que cometieron, sabrán que yo soy Yahvé. Sabes muy bien, hijo de hombre, que los hijos de tu pueblo hablan de ti, y a lo largo de los muros, en las puertas de las casas, dicen unos a otros: vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte como si fueran a cualquier parte, se sientan a tu lado para oír tu palabra, pero no las ponen en práctica. La mentira está en su boca y solo buscan su interés. Tú eres para ellos como una canción que les gustas. La voz es hermosa y cantan bien. Escuchan tu palabra, pero no hacen caso. Pero cuando eso ocurra, y eso va a ocurrir, sabrá que yo tenía un profeta en medio de ellos. Se me comunicó la palabra de Yahvé: hijo de hombre,
habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza, le dirás, pastores de Israel, esta es la palabra de Yahvé. Hay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han alimentado a la oveja agotada, no se preocupan de las que vienen enfermas, ni curado a las que estaban heridas, ni han traído de vuelta a las que estaban extraviadas, ni buscado a las que estaban perdidas, y a las que eran fuertes las han conducido en base del error. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas, el resto está disperso por todos los países y nadie se puede ocupar o sale en su busca. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mis ovejas quedarán expuestas a los ladrones. Si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocupan de mis ovejas, se preocupan de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló, me dirijo directamente a los pastores para quitarles mis rebaños. Ya no serán más los pastores del rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán para ustedes más su presa. Por eso dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas, como el pastor que se ocupa de su rebaño, el día que se encuentren en medio de sus ovejas entre libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron. Ese día de negras nubes y tinieblas, haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré en diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que se rompan, haré que se remonen por las montañas de Israel, en los valles de todas las praderas del país. Sí, haré que se remoneen en un buen potrero, en las altas montañas de Israel, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas en las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, palabra de Yahvé. Buscaré a las que están perdidas y volveré a traer a la que esté extraviada. Curaré a la que está herida, reanimaré a la que está enferma. Velaré por la que está sana, la cuidaré con justicia. A ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé, juzgaré entre oveja y oveja, entre chivo y carnero. Así que no les bastará con pastar en un buen potrero, porque ha pisoteado el resto del pasto. Si toman un agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto con sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotean y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso esto dice Yahvé, juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes les harán pagar una costilla o lomo. Ustedes les han pegado en las costillas y lomos. Han corneado a todas las demás débiles hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre una oveja y otra oveja. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único, para que se preocupe de ellas, a mi servidor David, su príncipe. Firmaré con ellas una alianza de paz.
Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá según en su tierra, porque habré roto su yugo y todo lo habré liberado de manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Ya no será más presa de las naciones, ni los devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Haré que la tierra produzca en abundancia, ya no experimentarán más hambre, ni pastarán más esa humillación ante los demás pueblos, porque yo soy Yahvé su Dios, y ellos son Israel mi pueblo. Palabra de Yahvé. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero, y yo soy su Dios. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé. Vuelve su mirada hacia las montañas de Seir y profetiza contra ellas. Así les dirás de parte de Yahvé: aquí estoy para extender mi mano sobre ti, montaña de Seir. Te convertiré en ruinas y en desierto. Tus ciudades serán arrasadas, te transformarás en un desierto y sabrás que yo soy Yahvé. Con tu odio de siempre condenaste a los israelitas a la espada en el tiempo de la prueba, cuando puse término a sus pecados. Por eso, tan cierto como que vivo, dice Yahvé, puesto que has hecho derramar sangre a la sangre que te perseguirá, convertiré a la montaña de Seir en ruinas y en desierto, y eliminaré de ellas toda presencia humana. Tus montañas se cubrirán de cadáveres, habrán víctimas de la espada en las colinas, en los valles y en los barcos. Te arruinaré para siempre y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. ¿Cómo pudiste decir las dos naciones son mías? Su tierra ahora me pertenece, siendo que allí está Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mi cólera y mis celos serán tan grandes como el odio que tuvieron hacia ellos. Me daré a conocer a ti el día en que te juzgue. Sabrás que yo soy Yahvé. Escuchaban todos tus insultos, pues decías: están totalmente arruinadas todas para nosotros. Tuviste conmigo palabras muy despectivas, y yo entendí. Así habla Yahvé: a ti te convertiré en ruinas, mientras el resto del mundo disfrutará de la alegría. Serán arrasados no solo la montaña de Seir, sino todo Edom, y sabrán que yo soy Yahvé. Hijo de hombre, profetiza para las montañas de Israel, diles: montañas de Israel, escuchen una palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: el enemigo se burló de ustedes. Oh sí, las montañas eternas pasaron a ser de nuestra propiedad. Por eso profetizarás, diles de mi parte: ustedes fueron devastadas, pisoteadas de todas partes, pasaron a ser propiedad de otras naciones. A costa de ustedes contaron cualquier cosa, los insultaron. Pues bien, montañas de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice a las montañas, a las colinas, a los barcos y a los valles, a las ruinas devastadas y a las ciudades abandonadas, que se transformaron en personas y entre tentación para los que daban a sus vecinos. En el ardor de mi indignación me devoraré en contra de Edom y en las demás naciones que invadieron mi tierra con gusto y mucho desprecio, para apropiárselas o para saquearlas. Por eso profetiza respecto a la tierra de Israel. Esta palabra de Yahvé transmitirá a las montañas y a las colinas, a los barcos y a los valles. Esto fue lo que decidí en mi indignación y cólera, ya que fueron humillados por las naciones. Y yo a mi vez levanto mi mano para jurar
que las naciones que los rodean serán humilladas, pero ustedes, montañas de Israel, producirán cosechas y frutos para mi pueblo de Israel, que está próximo a volver. Regresaré donde ustedes y me volveré hacia ustedes. Ustedes serán trabajadas y sembradas. Multiplicaré en ustedes a los hombres y a toda la casa de Israel. Las ciudades serán nuevamente habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes a hombres y animales. Serán pobladas como antes y traeré mejor que en los comienzos. Entonces sabrán que yo soy Yahvé, porque ustedes pasarán gente de mi pueblo de Israel y éste será dueño y heredero de ustedes. Tierra de Israel, tú no me permanecerás más sin hijos. Esto dice Yahvé: dicen de ti que eres la tierra que come a sus habitantes y que dejas a las tentaciones a las naciones sin hijos. Pues bien, ya no te comerás más a tus habitantes, ni dejarás más sin hijos a las naciones. Palabra de Yahvé. No permitiré más que insulten a las naciones. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, cuando Israel vivía en su tierra, la volvió impura con su conducta y sus acciones. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la mujer. Entonces decidí desatar contra ellos mi cólera. Lo dispersé entre las naciones, lo desparramé entre los países, lo juzgué de acuerdo a su conducta y a sus acciones, y salí llegando a las naciones. Y así llegaron a las naciones. Por allí también fue profanado mi nombre. En efecto se decía: este es el pueblo de Yahvé que tuvo que salir de su país. Entonces salí a defender mi nombre, porque este había sido profanado en las naciones donde se encontraba Israel, y por culpa de este. Por eso les dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel: no por ustedes, porque hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, porque por culpa de ustedes fueron profanados en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre, que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé, cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. La purificaré de toda mi impureza, de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré a sus carnes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y las pongan en práctica. Vivirán en el país que le di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y brotará en abundancia. No les enviaré más hambruna. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hambre en presencia de las demás naciones. Entonces se acordarán de su conducta y de sus malas acciones. Se avergonzarán de ustedes mismos debido a sus culpas y de sus crímenes. Sépanlo bien, dice Yahvé, que no es por ustedes que hago esto. Tengan vergüenza y sonrójense por su conducta, casa de Israel. Esto dice Yahvé: en el día en que los purifique de sus pecados, haré que se repueblen en la ciudad y sean construidas sus murallas. La tierra arrasada será nuevamente cultivada, después de todos los que hayan pasado la hayan visto abandonada. Incluso dirán: esta tierra que estaba abandonada se ha vuelto en el jardín del Edén. Las ciudades en ruinas, abandonadas, destruidas, tienen ahora muros y están pobladas. Entonces las de ustedes sabrán que yo, Yahvé, construí lo que estaba demolido, volví a plantarlo, lo que había sido arrasado. Yo, Yahvé, lo digo y lo haré. Esto dice Yahvé:
le concederé además de esto a las acciones de la casa de Israel. Multiplicaré entre ellos a los hombres, tanto como a los animales, entre las naciones o entre las ciudades otora en ruinas, los hombres serán tan numerosos como las ovejas, como el rebaño de animales consagrado, como las ovejas de Jerusalén. Con ocasión de grandes asambleas, entonces sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Mañana vamos a continuar, si Dios quiere, hasta el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Mañana continuaremos con los huesos secos. Ezequiel, un pasaje muy bonito de las Escrituras. Vamos a dejarlo para mañana. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, lo esperamos. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Ezequiel capítulo 26, versículo 1 y siguiente. Hago la lectura de la Biblia y me voy a la Santa Misa de este día. Hoy en Venezuela celebramos la Natividad de la Virgen María, la Virgen de Coromoto. Y bueno, vamos a celebrar la Santa Misa allá con varios sacerdotes en el santuario. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine y nos acompañe, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 26. El año 11, el primero del mes, se me comunicó una palabra de Yahvé. Hijo de hombre, Tiro se rió mucho de Jerusalén, pues dijo: miren cómo está rota la puerta de los pueblos, está arruinada, todo el comercio terminará ahora en mí. Pues bien, esto dice Yahvé: me lanzaré contra ti, Tiro, y haré que suba contra ti naciones tan numerosas como las olas del mar. Destruirán las fortificaciones de Tiro y demolerán sus torres. Borraré de ti hasta el polvo y será más que un sacadero marino para tender las redes. Yo, Yahvé, lo he dicho. Será sometida al pillaje por las naciones. Sus ciudades, que están en tierra firme, serán condenadas a la espada, y sabrán que yo soy Yahvé. Porque esto dice Yahvé: haré venir del norte contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. El rey de reyes llegará con caballos, carros y caballeros, con una coalición de pueblos y un enorme ejército. Pasarán a espada las ciudades que están en tierra firme, cavarán en su derredor trincheras, construirán terraplenes y levantarán un muro de defensa. Echarán abajo tus fortificaciones a fuerza de arrietes y asalto. Entonarán por las puertas en las ciudades tomadas por asalto. Las patas de sus caballos te cubrirán de polvo. El estruendo de los animales de Tiro
de las carretas y de los carros harán temblar tus fortificaciones. Los cascos de sus caballos resonarán en sus baldosas. Matarán a tu pueblo al filo de espada, y tu columna de piedra será echada al suelo. Se apoderarán de tus riquezas, saquearán los frutos de tus trabajos. Tus fortificaciones serán derribadas y tus hermosas mansiones demolidas. Arrojarán al mar las piedras junto con la madera y los escombros. Silenciaré el sonido de tus canciones. Nadie más escuchará al son de tus arpas. Te convertiré en una roca destruida, en un secadero donde se tienden las redes y no serán reconstruidas. Yo lo he dicho, palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé con respecto a Tiro. Tu caída provocará mucho ruido. Se escucharán los gritos de los heridos mientras la masacre haga estragos en medio de ti. Las islas quedarán espantadas. Entonces descenderán de sus tronos todos los príncipes. Se quitarán su manto y dejarán su traje de fiesta. Se pondrán su ropa de luto y se sentará en el suelo. Se sentirán impactados por el estupor al pensar en ti y se quedarán temblando. Entonces cantarán por ti este cántico fúnebre. ¿Dónde está la ciudad famosa a la que sus habitantes daban tanto prestigio? ¿Por qué has caído? ¿Las islas tiemblan? Sí, Yahvé lo dijo. Te convertiré en una ciudad desierta, como las ciudades abandonadas. El océano te arrasará, sus olas pasarán por encima de ti. Haré que descienda junto con los que van a la tumba, y te reunirás con el pueblo de los muertos, con los que han ido a parar a la fosa. No revivirás, no serás reedificada en la tierra de los vivos. Te convertiré en un ejemplo y no existirás nunca más. Palabra de Yahvé. Me ha llegado una palabra de Yahvé. Hijo de hombre, pronuncia una lamentación referente a Tiro. Le dirás a Tiro, la ciudad instalada a la salida de los mares, el gran mercado de los pueblos y de las innumerables islas. Palabra de Yahvé. ¿No decías tú, Tiro, soy perfectamente bella? Tus fronteras estaban en alta mar y tus fundadores quisieron que fueran muy hermosas. De los cipreses de Senir sacaron las planchas de tus cascos, de un cedro del Líbano tu mástil, y de las encinas de Basán tus remos. Tu puente era de cedro y de las islas de Quitim, con incrustaciones de marfil. Tu vela era de lino de Egipto, y lo mismo tu pabellón. Tus tintas de púrpura y de escarlata tenían de las islas de Elisach. Los habitantes de Sidón y de Abad eran tus remeros, pero los pilotos eran tus perritos. Los ancianos de Gilbea reparaban tus averías. Gente de Persia, de Lud y de Put, llevando casco y escudo, formaban tus tropas y eran tu orgullo. Los hijos de Arbat a tu servicio custodiaban tus fronteras. Los gemadianos hacían guardia en tus torres. Sus escudos colgaban en tus muros, te daban color. Tarsis te surtía de todo. A cambio de plata, hierro, estaño, plomo, recibían su mercadería. Yaván, Tubal, Mesac adquirían tus mercaderías a cambio de esclavos y objetos de bronce. De Bet Tugorma venían los caballos para los carros y la caballería, y también las mulas. Los hijos de Dan comerciaban contigo. Las islas populosas estaban contigo.
Las islas populosas estaban bajo tu control y te pagaban con colmillos tu control, te pagaban con colmillos de marfil y de madera del ébano. Edom pagaba sus numerosos productos con joyas púrpuras, telas finas, piedras preciosas, corral y curbíes. Judá y la tierra de Israel te proporcionaba trigo de minita, de cera, aceite, perfumes a cambio de tus mercaderías. Damasco se aprovisionaba en ti porque tenía de todo, te proveía de vino de Elbón y lana de Sadab. La gente de Usal llevaba a tus mercados hierro forjado, canela y caña. De Dan te vendrían cobertores para los camellos. Hasta Arabia los príncipes de Cedar se proveían en ti. Te pagaban con corderos, carneros y chivos. Los mercaderes de Sheba y de Ramá te traían bálsamos finos, piedras preciosas y oro. Aram, Cane y Edén, los mercaderes de Sheba y los asirios, como también los de Media, venían a comerciar contigo ricas vestimentas, manto de púrpura, telas bordadas y tapices de color, cuerdas bien tensadas. Los barcos de Tarsis aseguraban tu comercio. Partiste para ultramar, repleta y cargada hasta los topes. Tus remeros te llevaban a alta mar y luego en medio del mar el viento del este te hizo volcar. Y se hunden en el profundo del mar tus riquezas, tus mercaderías, todo lo que transportabas. Marinos y marineros, carpinteros de a bordo, comerciantes, hombres de guerra, pasajeros, es un naufragio. Los gritos de tus marineros han llegado hasta la costa. Todos los remeros se bajan de sus embarcaciones y los marinos se quedan en tierra. No conversan más de ti y lanzan gritos, se echan tierra en sus cabezas y se revuelcan de ceniza. Por ti se rapan la cabeza y se visten de saco. Muy afligidos dejan de oír sus lamentos. Dan de sus lamentos una amarga lamentación. Para ti han compuesto un cántico fúnebre y se lamentan. ¿Quién era igual que Tiro en medio de los mares? Desembarcabas tus mercaderías y todos tus pueblos se surtían. Tú y tus mercaderes hacían ricos a los reyes de Judá, pero el mar te dio vuelta, te fuiste al fondo del mar, tu carga y todo el mundo desaparecieron. Contigo, los habitantes de todas las islas están muy consternados, los reyes tiritan su rostro, se descomponen. Por doquier en el mundo entero, los mercaderes silban cuando hablan de ti. Te has convertido en un ejemplo que no verán más. Me llegó una palabra de Yahvé, hijo de hombre. Háblame al príncipe de Tiro, le dirás, esta palabra de Yahvé, eres muy engreído, te consideras un Dios en su residencia divina, en medio de los mares. ¿Te vas a hacer pasar por Dios tú que eres hombre y no Dios? Tú eres seguramente más sabio que Daniel y ningún misterio te quedó grande. Tienes inteligencia, has sabido actuar y te ha llegado la riqueza. El oro y la plata han repletado tus cofres.
Gracias a tu inteligencia, gracias a tus negocios, ha aumentado la riqueza y te ha crecido el orgullo en la misma medida que tu riqueza. Por eso esto dice Yahvé, al que se hace pasar por Dios, enviaré contra ti a extranjeros, los sepultureros de los pueblos, su espada se medirá con tu bella cultura, pisotearán tu gloria, te harán bajar a la tumba y morirás allí, en el corazón de los mares. ¿Acaso dirás, soy Dios, cuando vengan a matarte? En manos del matador serás hombre y no Dios. Sufrirás la muerte de los paganos y por las manos de extranjeros, yo te digo, palabra de Yahvé. Se me comunicó otra palabra de Yahvé, hijo de hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro. Le dirás estas palabras: tú eras la obra maestra, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Vivías en el Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti solo habían piedras preciosas, cornalina, topacio, diamantes, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda con aros, pendientes labrados de oro desde el día en que fuiste creado. Te pusiste en guerra como un querub en la montaña santa de Dios. Permaneciste allí, yendo y viniendo entre las piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta, hasta el día en que el mal se añadió ante ti, anidó en ti. De tanto comercial, te llenaste de violencia y pecaste. Tanto entonces te barrí de la montaña de Dios. Liquidé al querub que vigilaba entre piedras de refugio. Estaba muy orgulloso de tu belleza. Tu belleza te hizo perder la sabiduría. Por eso te tiré al suelo, para que fueras un espectáculo para los reyes de la tierra. De tantas riquezas y ganancias deshonestas, profanaste el lugar sagrado, hiciste brotar fuego de ti, que te devoró. No dejé que de ti más que las cenizas por el suelo, en presencia de todos los que te miraban, a todos los que te conocían en el extranjero. Se les cortó la respiración. Tú no respirabas más que terror, ya no te verán más. Me llegó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, dirígete ahora a Sidón y profetiza contra ella. Le dirás, palabra de Yahvé: me lanzaré contra ti, Sidón, y me cubriré de gloria a costa tuya. Sabrás que yo soy Yahvé cuando ejecute mis decisiones. Entonces conocerán mi santidad. La espada atacará a todas partes. Los muertos se amontonarán en la ciudad. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. La casa de Israel no tendrá más entre sus vecinos que la desprecian, ni espinas que la hieren, ni zarzas que la desgarren. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Esto dice Yahvé: reuniré a Israel en medio de los pueblos donde los dispersé. De ese modo haré que las naciones vean mi santidad. Israel vivirá entre tierra que di a mi servidor Jacob. Vivirán con seguridad, construirán casas y plantarán viñas. Vivirán seguros porque castigaré a todos sus vecinos que lo desprecian. Entonces sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. El 10º mes, el 12 de ese mes, se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, habla para el faraón, el rey de Egipto, y profetiza en contra de él y de todo Egipto. Le dirás de parte de Yahvé: me dirijo contra ti, faraón, gran dragón.
te pavoneas en medio de tus canales, diciendo, mis canales me pertenecen porque yo los mandé cavar, pero te colocaré un garfio en tu mandíbula y te sacaré de tus canales, a ti y a los peces de tus canales. Te arrojaré al suelo seco junto con los peces de tus canales. Quedarás tirado en el suelo sin que nadie te levante o recoja. Te entregaré como carroña a las fieras de la tierra y a los pájaros del cielo. Entonces los habitantes de Egipto sabrán que yo soy Yahvé, pues no fueron más que caña cuando Israel buscó un apoyo. Cuando mi pueblo se te acercó, te quebraste en sus manos y lo heriste hasta la espalda. Cuando se apoyaron en ti, te doblaste e hiciste que perdiera el equilibrio. Por eso esto dice Yahvé: enviaré contra ti la espada y cavaré dentro de ti con hombres y animales. El país de Egipto se convertirá en un desierto, en una ruina, y sabrán que yo soy Yahvé. Tú dices, el Nilo es mío, pero que yo lo hice. Debido a esto me lanzo contra ti y tus canales. Haré de Egipto un desierto, una desolación, desde Migdol hasta Siene, y la fortaleza con Etiopía. Hombres y animales no pasarán más por allí. Quedará despoblada durante 40 años. Sí, haré que Egipto sea el más devastado de los países. Sus ciudades durante 40 años será la más saqueada. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones. Los diseminaré por todos los países. Por eso dice Yahvé, después de 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde los había dispersado. Haré cambiar su suerte y los devolveré a Patros, a su país de origen. Allí formaré un reino, el más modesto de todos. Ya no morirán más por las naciones. Lo humillaré para que no se imponga más a las naciones. La gente de Israel no confiaba más en él, sino que se acordarán del pecado que cometieron, volviéndose a Egipto. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. El año 20, el primer mes, me llegó la palabra de Yahvé: hijo de hombre, el sitio de Tiro ha sido más difícil empezar para Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y para un ejército, sus hombres han perdido allí sus cabellos y sus espadas se han desollado. Pero ese sitio de Tiro no ha aportado ningún beneficio, ni para él ni para su ejército. Por eso dice Yahvé: entregaré Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cautivará a sus pueblos, los saqueará y repartirá los despojos. Con eso sus tropas quedarán recompensadas. Pero el servicio que me prestaron contra Tiro le he dado al país de Egipto, porque he trabajado para mí, dice Yahvé. Porque he trabajado para mí, dice Yahvé. Ese día yo levantaré la nación de Israel. Yo te concederé hablar libremente en medio de ellos y conocerán que yo soy Yahvé. Yahvé me dirigió de nuevo su palabra diciéndome: hijo de hombre, habla de parte mía y di. Esto dice Yahvé: ay de ese día. Se acerca ese día, la noche, y de Yahvé el juicio de las naciones. Ha llegado la espada de Egipto. Cum está temblando. Caen las víctimas en Egipto y se conmueven sus cimientos. Cun, Put y Lut, Arabia y Cut, y los de la coalición caerán todos a espada.
Los aliados de Egipto sucumbirán y desde Miglot a Siene se hundirán. Su orgullo, por él morirán a espada. Palabra de Yahvé, será el más calamitoso de los países. Sus ciudades serán las más saqueadas. Sabrán que yo soy Yahvé cuando prendan fuego a Egipto y sean derrotados todos sus aliados. Irán mensajeros hasta Cum. Allá se pondrán todos a temblar al saber de su caída. Ese día ya viene. Esto dice Yahvé: aniquilaré el ejército de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Traeré a él y a su mundo, al sepulturero de los pueblos, para que arrase ese día. Asolarán a Egipto a espada, y el país quedará cubierto de víctimas. Dejé secos sus canales y entregué a los extranjeros el país y todo lo que contiene. Palabra de Yahvé. Esto dice todavía Yahvé: ya no habrán señores en Nob, ni príncipes en Egipto. Devastaré a Patros, quemaré a Zoán y castigaré a Non. Le prenderé fuego a Egipto, Sin será presa de convulsiones. En No se abrirá una brecha y las aguas se cubrirán. Los jóvenes de On y de Pit Beset morirán a espada. La ciudad se irá al cautiverio. En Tapanés el día se convertirá en tinieblas cuando rompa el cetro de Egipto. Ya por fin, allá pondré fin ya su poder insolente y a su poder insolente. No saldrá de las tinieblas y de las ciudades sabrán lo que es la deportación. Haré que Egipto rinda cuentas, sabrán que yo soy Yahvé. El año 11, el 7 del mes, me llegó la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, rompí el brazo del faraón, rey de Egipto, y nadie vino a cuidarlo, a aplicarle un remedio para que tuviera fuerza para empuñar la espada. Por eso esto dice Yahvé: me dirigiré en contra de Faraón, rey de Egipto. Le romperé el brazo y le haré que se le caiga la espada de la mano. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones. Los desparramaré entre los países. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré en su mano la espada asolada de Egipto, y se marcharán con el botín. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras que Faraón tendrá que bajar los suyos. Sabrán que yo soy Yahvé cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y la alce contra Egipto. Dispersaré a los egipcios entre las naciones, lo dispersaré entre los pueblos y sabrán que yo soy Yahvé. El año 11 del primer día del tercer mes me llegó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, esto dirás al faraón y a toda la corte. ¿Cómo expresar tu grandeza? Tú eras un cedro del Líbano de magníficas ramas y de abundante follaje, de altura tan grande que alcanzabas a las nubes. Las aguas lo habían hecho crecer. Las aguas subterráneas le habían dado su prestancia, y de donde él estaba regaba a todos los árboles del campo en medio de los canales. Era el más alto de los árboles del campo. Sus ramas se habían multiplicado, su ramaje cubría todo su alrededor, gracias a la abundancia de las aguas. En sus ramas más anidaban todos los pájaros del cielo, y numerosos pueblos se cobijaban bajo su sombra. Su altura
Sus largas ramas constituían su belleza, sus raíces estaban orientadas hacia la abundancia de las aguas. Ningún cedro le igualaba en el jardín de Dios, ni los ciprés tenían tales ramas, ni los plátanos tal follaje. Su follaje era tan espeso que todo el jardín de Dios estaba envidioso de él. Por esto es lo que dice Yahvé: subió demasiado alto su copa, se elevó hasta las nubes, y su corazón se hinchó de orgullo. Por eso lo entregué en manos del príncipe de las naciones, para que lo trate como merece su falta. Extranjeros, los sepultureros de los pueblos, lo cortaron, lo echaron abajo de la montaña, y sus ramas cayeron en todos los valles. Se quebraron en el fondo de los barcos. Todos los pueblos de la tierra se retiraron a la sombra y lo adoraron. Los pájaros del cielo se posaban sobre sus restos, y las fieras salvajes se instalan en medio de sus ramas. Que no vea más en adelante a un árbol bien regado, que se enorgullezcan de su grandeza, o que quiera alcanzar con sus ramas hasta las nubes. Ningún árbol cuyas raíces alcanzan las aguas profundas podrá con su confianza en sí mismo, porque todos los que están, pondrá su confianza en sí mismo, porque todos están condenados a muerte, todos irán a parar a la morada de los muertos, igual que los hijos de Adán, que descienden a la tumba. Esto dice Yahvé: dispuse un gran duelo para el día que el cedro bajó a la morada de los muertos. Cerré el abismo encima de él, detuve los ríos y sus aguas se cercaron. Por él vestí de negro al Líbano, y se cercaron todos los árboles del campo. Las naciones se conmovieron de espanto ante el estruendo de su caída, cuando lo hice descender a la morada de los muertos con los que bajaban a la tumba. Pero en el país subterráneo se consolaron todos los árboles del Edén, lo más bello del Líbano, y los mejores regados. Los que vivían bajo la sombra de las naciones bajaron con él la morada de los muertos, y se juntaron con las víctimas de la espada. ¿Con quién podré compararte? Te precipité en lo más profundo de la tierra, igual que los árboles del Edén. Allí estás acostado junto con los incircuncisos, con las víctimas de la espada. Allí está el faraón y su pueblo. Así dice Yahvé. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 31 del libro del profeta Ezequiel. Mañana continuaremos con el capítulo 32. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten. Los esperamos.